Por si acaso entré joven, por eso desde el 2004, 20 años van a ser en diciembre. Ayer nos acordábamos con algunos, yo hice mi promesa de aspirante y creo que fue a los 3 días o no sé cuántos días, me invitaron a la asamblea del 2004 en Lima a tocar guitarra y a cantar en la liturgia, no como delegado. Y fue ese primer momento de conocer la internacionalidad del MBC, lo grande que era nuestra familia espiritual, y 20 años después estamos acá. Estoy muy contento. Y bueno, ya lo dijo el padre Carlos, aunque la hora es dura y difícil, es un momento crucial el que tenemos que vivir ahora. Les voy a pedir que hagamos el esfuerzo de luchar también con el cansancio, el sueño. Yo voy a hablar, espero, 25 minutos. Es una explicación de una cita bíblica que elegimos juntos con el padre Carlos, que se las van a mandar ahora por el grupo de WhatsApp, que es el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Y esta cita es como un espejo de lo que está sucediendo aquí y de lo que va a suceder a lo largo de esta semana. En sus asientos, sin pararse, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos iniciando nuestra asamblea y estamos reunidos como delegados. No nos olvidemos de esto, somos delegados, representando a todas las personas que hacen parte de la gran familia del movimiento de vida cristiana. Y es muy importante que al iniciar estas reuniones de trabajo, estas actividades, nos concedamos este momento fuerte de oración. Es una tarde dedicada a la oración, de poder ponernos en la presencia de Dios de manera personal y comunitaria, de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien conduce a la Iglesia y por lo tanto es quien conduce al MBC en cuanto pequeña porción del cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros en cuanto miembros de esa porción de cuerpo. Él, el Espíritu Santo, es el principal actor de nuestra vida espiritual, de nuestra conversión, de nuestra reconciliación, de nuestra santificación. Es también quien actúa en nosotros con su fuerza para poder cumplir la misión que nos encomendó Jesús. Como hijos de María, pidamos también a ella, Madre de Jesús y Madre nuestra, que nos obtenga el fuego del Divino Espíritu, su fuerza, para que quedemos también nosotros colmados del Espíritu Santo. Voy a poner aquí en español la secuencia de Pentecostés para cantarla. En portugués y en inglés está en el grupo de WhatsApp, pueden seguirla para acompañarla con la oración. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Habiendo invocado al Espíritu Santo, que es el que nos va a acompañar en esta tarde y a lo largo de esta semana, voy a leer, y si quieren pueden seguir en sus teléfonos, la cita de Hechos de los Apóstoles. Una lectura y luego he dividido la explicación en 3 partes. Vamos primero con la lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro que escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? ¿Es que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo? Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es palabra del Señor. Bueno, como les decía, he dividido en 3 partes esta explicación. La primera es un contexto, una línea de tiempo. ¿Qué cosa acabamos de escuchar? La sucesión de eventos de esta cita, que es un poco larga. Nos encontramos en los inicios de la iglesia, los albores de la iglesia naciente. Y Lucas, que es quien escribe los Hechos de los Apóstoles, hace un resumen de los eventos cruciales de nuestra salvación y dice: en mi primer libro, Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo.
Entonces, recordemos, obviamente toda la vida de Jesús. Momento central, el tríodo pascual. Concretamente, la resurrección del Señor. Sería el día 0, llamémosle el día 0. Luego, Jesús se aparece durante 40 días, desde el día 0, 40 días, a sus apóstoles, a las mujeres, a María y a otras personas. Y dice Lucas, se manifestó a ellos vivo, dándoles muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente del reino de Dios. Al día 40 se da la ascensión al cielo. Y tenemos este episodio de los ángeles o de los hombres de blanco que les hablan a los apóstoles. ¿Qué hacen mirando al cielo? Luego, inmediatamente después, Jesús se va al cielo, es como que se acaba esa escena y los apóstoles se miran unos a otros y deciden volver a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos. Vuelven a Jerusalén donde todo ocurrió, donde el momento central de nuestra salvación ocurrió. Vuelven a Jerusalén y suben a la estancia superior, al cuarto superior, que es el cenáculo, donde se celebró la última cena. Y en ese lugar perseveraban unidos íntimamente en la oración con María, otras mujeres y los hermanos de Jesús. Estamos entre el día 40 y 41, digamos. Luego, inmediatamente después de nuestra cita, digamos, los apóstoles, que eran 11, faltaba Judas, deciden elegir a Matías como el 12º para completar la comunidad apostólica. Eligen a Matías, esto es antes de Pentecostés. Y finalmente, en el día 50, que tampoco lo hemos leído, llega el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? Nosotros nos encontramos, el pasaje nos encontramos en esta habitación, en este cenáculo, donde ellos están preparando para recibir el don del Espíritu Santo, junto con otras mujeres, los hermanos de Jesús, los amigos, los parientes, y María, la Madre del Señor. ¿Qué pasa después de Pentecostés? Me olvidé el último punto, perdón. Una vez recibido el Espíritu Santo, Pedro se pone de pie junto con los 11, empieza a hablar en lenguas, o sea, todos hablaban en la lengua, en el idioma de la muchedumbre que había venido porque había escuchado el ruido, y da este largo discurso fundamental resumiendo nuestra fe, que podemos decir que es el querigma, el anuncio de Jesucristo que se encarna, que vive entre nosotros, que ellos crucificaron y mataron, y que al tercer día resucitó para nuestra salvación. Y les explica además lo que acababa de pasar arriba, el ruido que habían escuchado, que era el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Ok, este es el contexto histórico, la secuencia de hechos. ¿Listo? La siguiente parte, no va a aparecer ahí, perdón, son algunos detalles importantes. Lucas empieza narrando, decíamos, lo que sucede en estos 40 días, ¿no? Hasta el momento de la ascensión. Y pone énfasis en las instrucciones que por medio del Espíritu Santo Jesús le da a sus apóstoles. En esos 40 días, Jesús forma, la importancia de la formación, a sus discípulos y les habla de lo referente al reino de Dios. Los prepara, los forma para otra presencia, porque Jesús se va. Los prepara para otra presencia. Y en clima de confianza, de intimidad, les da las instrucciones y les dice, no se ausenten de Jerusalén, de donde ha ocurrido todo, de donde yo morí, y aguarden la promesa de mi Padre. Seréis bautizados en el Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes
y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí hay dos palabritas clave que van a ver subrayadas, que las voy a explicar después. La fuerza del Espíritu Santo, la dinamis del Espíritu Santo, y el ser testigos, que en el griego se dice mártires, dar testimonio con la vida. Después de estas instrucciones, de este momento íntimo en el que Jesús les explica estas cosas, Jesús asciende y una nube le ocultó a sus ojos, es decir, los discípulos ya no lo veían. Y aparecen estos personajes divinos que les dicen a los apóstoles: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que lo han visto subir, Él volverá. Y es que yo me imagino, me pongo en los zapatos de los apóstoles, cuán difícil debe haber sido para ellos comprender que Jesús se iba. Pero viene en auxilio Dios mismo, una ayuda divina, estos personajes angelicales, mensajeros de Dios que siempre han estado presentes en los acontecimientos fundamentales de la revelación de los misterios de la vida de Jesús. Y me acordaba también providencialmente del día que estamos celebrando hoy, porque es, como mencionó Rodrigo, la fiesta de María Magdalena. Y así como ellos, confundidos, miran al cielo y están esperando a ver qué pasa, María Magdalena, que va al sepulcro, lloraba y ve a estos dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y ellos, los ángeles, le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Esa sensación de abandono, de orfandad, de soledad, de ausencia, comprensibles. No tenían el Espíritu Santo todavía, no entendían. Quizás muchos de nosotros, en particular durante los momentos de crisis en nuestra vida y también en el movimiento y en la familia espiritual, hemos experimentado lo mismo en relación al Señor, al MBC, a la comunidad. Lo que narra el pasaje, decíamos, transcurre en estos 10 días aproximadamente. Pongámonos en los zapatos de los apóstoles, de las mujeres, de los hermanos de Jesús y de María la Madre. Y ahora sí, paso a la última parte, que no es la más corta, que son los puntos para la oración. Son 4 puntos grandes, los voy a poner ahí, escriban. No se sientan obligados a rezar con todos los 4 puntos. Si alguno les mueve, les toca interiormente de manera particular, bueno, deténganse en ese punto y aprovechen y saquen el jugo. Si el Señor o el Espíritu sopla y le saca una vía alternativa, un 4.1 o un 6 o un 7 por ahí, está bien, no se sientan atados a estos 4 puntos. El primero es que en la historia de la reconciliación, en la historia de nuestra propia reconciliación y salvación, la iniciativa siempre es de Dios amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo a citar a mi amigo Rodrigo, que en la mañana nos hablaba de la sed del hombre. Y es muy cierto lo que él dijo. Y hay un paso previo a la sed del hombre, que es la sed de Dios. Dios tiene sed de nosotros, tiene sed del encuentro con cada uno de nosotros, tiene sed de nuestro espíritu. Y este punto quiere subrayar esta dinámica del don, que viene primero, el don, lo recibimos, y la respuesta. Pero primero es el don y nosotros respondemos. También lo mencionó Hilmer ayer y hoy. Entender esta dinámica, que la iniciativa es de Dios y no nuestra, nos puede ayudar a corregir eventuales errores espirituales que, por lo menos yo personalmente, y creo que muchas veces lo he visto en otros, podríamos cometer o podríamos caer en ellos. Nos da una libertad de espíritu, porque no depende de nosotros. De nosotros depende la respuesta, pero ni siquiera así.
porque la respuesta nuestra es sostenida por la gracia de Dios. El Padre, decíamos, iniciativa de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que es el origen de todo, el Padre que es Padre en la Trinidad y es Padre nuestro, el autor de la promesa. Jesús dice, la promesa del Padre. Él, el Padre, siempre cumple su promesa y cumple enviando al Hijo y al Espíritu Santo, que son como las dos manos a través de las cuales el Padre obra en el mundo y obra en nuestra historia. El Padre está muy presente en este pasaje, de manera velada cuando se habla del cielo o explícitamente, decíamos, es la promesa del Padre. Lo que el Padre dice, lo cumple. El Padre providente es el que fija el tiempo de la revelación con su autoridad para el cumplimiento de la promesa. Es el que marca el ritmo de la historia, de nuestra historia. Incluso el Hijo, cuando asciende, asciende donde el Padre y está sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo es mi relación con este Padre providente, origen de todo, el que envía? ¿Cómo es tu relación con el Padre eterno? La iniciativa es de Dios Amor, que también es Hijo. El Hijo enviado del Padre, que se encarna de María, que nace, vive, actúa y nos enseña a ser plenamente hombres, plenamente mujeres en Él. Nos enseña cómo ser sus discípulos. Y asumiendo todo en nuestra humanidad, excepto el pecado, padece, muere, resucita y nos salva. Y se les presenta en este pasaje a los apóstoles como el que vive y como el que da la vida, el Señor de la vida, y les da muchas pruebas de que está vivo. ¿Cuántas pruebas nos ha dado Jesús, te ha dado Jesús de que está vivo? ¿Lo experimentas vivo en tu vida? La iniciativa es de Jesús. Jesús es el que busca a los apóstoles. Jesús es el que nos busca a nosotros. Y les hablaba todo lo referente al reino. Qué importante esto. Es como que Lucas resumiera lo que pasó en esos 40 días con esta sencilla frase. Les habló de todo lo referente al reino. Qué importante pensar en el reino de Dios y en cómo hacerlo vida, en cómo recibirlo. Yo me imagino a Jesús volviéndoles a explicar las bienaventuranzas a sus discípulos en estos 40 días. Y así como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y el Señor fue preparándolos, formándolos para una relación más íntima con Él, Jesús en estos 40 días prepara, acompaña y forma a sus discípulos para una nueva presencia, para una nueva modalidad de relación con Él en el Espíritu. El Espíritu Santo es también quien tiene la iniciativa en nuestra vida espiritual. Él es la promesa del Padre, la persona que encarna la promesa del Padre. En Él, en el Espíritu, hemos sido bautizados y recibimos la fuerza, decíamos la dinamis, para ser testigos, mártires del Señor Jesús en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta dinamis, que subrayé, significa fuerza, poder, potencia, habilidad. En la Escritura es la fuerza de Dios, del Espíritu, un poder milagroso por el cual se pueden obrar maravillas. Después de que Jesús fue tentado en el desierto, también ahí 40 días, vuelve el número 40, Él vuelve a Galilea con la fuerza, con la dinamis del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región, dice la Escritura, y enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Podemos decir que esta relación de Jesús y el Espíritu, que es la misma a la cual estamos llamados nosotros, es una especie de fuerza divina explosiva. Dinamis suena y comparte la misma raíz con dinamita, por ejemplo. El Espíritu Santo es de verdad esa fuerza divina explosiva que nos zamaquea interiormente. Es el don que ya todos nosotros hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Pero tratándose de una fuerza divina, de la energía misma de Dios, necesita encontrar
en nosotros renovadamente la disposición interior para acogerla, para que pueda crecer, para que se pueda intensificar, para que pueda transformarnos. Por eso es importantísimo, aunque ya contamos con el don, pedir renovadamente el don del Espíritu Santo, siempre, como hemos hecho hoy. Porque esta dinamita de la fuerza divina de Dios en nosotros es capaz, como hemos cantado y rezado, de ser luz para penetrar hasta el fondo del alma. Es fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, que reconforta en los duelos, nos da su aliento para la lucha contra el pecado, sana el corazón enfermo, doma nuestro espíritu rebelde, nos corrige y guíe cuando torcemos el sendero. Esta fuerza del Espíritu Santo tiene una finalidad. Paso al segundo punto, que es más corto. La finalidad, recibiréis el Espíritu Santo para que sean mis testigos. El Señor ha elegido una comunidad apostólica para dar testimonio de Él y llevar adelante su obra. La comunidad es deseo de Dios. Es una comunidad elegida y reunida, convocada por Dios mismo. Y es una comunidad apostólica, que significa comunidad enviada. Esa palabrita apóstol, significa enviado. Como el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo nos envía para ser sus mártires, sus testigos, sus testimonios en el mundo. Inmediatamente después del portento de Pentecostés, decíamos, Pedro se pone de pie y da este discurso largo en el que resume la fe con esa fuerza del Espíritu Santo. Según la tradición, todos los apóstoles, excepto San Juan, llevaron ese testimonio del Señor resucitado hasta las últimas consecuencias, recibiendo la palma del martirio. Y hay un detalle, la comunidad apostólica es llamada con nombre propio. El evangelista pudo haber dicho los 11, como en otros muchos momentos de la Escritura se dice, pero él quiso mencionar uno por uno. Descubrámonos en cada uno de esos nombres a nosotros mismos, a nuestra propia vocación, a la comunidad apostólica y obviamente a ser apóstoles enviados del Hijo. Hoy, lo decía Óscar, lo hemos recogido en los videos, no sé dónde está Óscar. Hemos hablado de la familia apostólica. Yo creo que eso calza también aquí en este segundo punto. Somos una familia, una comunidad apostólica. El tercer punto, esta comunidad, esta familia, persevera íntimamente unida, con un mismo espíritu, con un mismo corazón, unidos por un mismo llamado y una misma fe. Y yo agregaría, sobre todo después de haber escuchado los videos, visto los videos, unidos por un mismo carisma y una misma espiritualidad. Qué hermoso ha sido ver en distintos idiomas, países, geografía, culturas y demás, ver como un hilo conductor, que es evidentemente la fe en primer lugar, pero también nuestro carisma vivo, real, y la espiritualidad plasmada. Vemos entonces a una comunidad orante que se reúne, que reza, que aguarda. El Señor les ha dicho, dentro de pocos días, fueron 10, recibirán el don y persevera junta, unida en comunión. Yo he subrayado ahí, o puesto entre comillas, esa palabrita homothimadon, ¿okay? No importa el griego en sí mismo, sino el fondo. Ese término, ese íntimamente unidos, que las traducciones lo ponen de distinta manera porque es difícil ponerlo en un solo término, expresa una misma pasión, un igual deseo, un grupo de personas que tienen una sola mente, entre comillas, que los une. Describe personas que comparten esa fe
como dice San Pedro, tan preciosa que hemos recibido, esa fe tan preciosa como la nuestra, esa fe que es tan poderosa que es capaz de crear esa misma fe, de crear esta unidad divina entre nosotros. El llamado, decíamos, la fe, la espiritualidad, el carisma, precede a la obra de la unidad, de la comunión. Y juntos se esperan el don. Esa misma palabrita se usa en otros momentos en los Hechos de los Apóstoles, Lucas la usa, para referirse a la comunión fraterna, a la comunión espiritual, para referirse a la oración en común dirigida a Dios, evidentemente. También la usa para el discernimiento, esa íntima unión para discernir juntos en el Espíritu qué hay que hacer, qué es lo que Dios quiere para esa comunidad apostólica. Y esa misma palabrita la usa Pablo en la carta a los Romanos para decir que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un mismo corazón y una misma voz, un mismo corazón, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Último punto y no menos importante, con María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Todos ellos, los 11, las otras mujeres, los hermanos de Jesús, esta gran familia apostólica, perseveraban íntimamente unidos junto con María. María, la Madre de Jesús, así es presentada por San Lucas. María que es madre, madre que gesta, madre que da a luz. ¿Dónde está Melissa? ¿No está embarazada? No está. Madre que gesta, madre que da a luz, madre que educa, que cuida, madre que protege, que forma, que enseña, que acompaña, que sufre. Madre de Jesús y por voluntad del mismo Cristo desde lo alto de la cruz, Madre nuestra, Madre de la comunidad apostólica, Madre de Pentecostés, Madre de la Iglesia, Madre del MBC. ¿Quién mejor que María para enseñarnos a acoger ese don, esa fuerza del Espíritu Santo? Pensemos en la Anunciación Encarnación, el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Pensemos en la visitación. María va a visitar a su prima Isabel llevando a Jesús en el vientre y ni bien Isabel ve a la Madre del Señor con el Señor entrando a su casa, quedó llena del Espíritu Santo, dice la Escritura. Pensemos cuando ella escuchaba atentamente las enseñanzas y las instrucciones de su Hijo, conservando y meditando todo en su inmaculado corazón. Pensemos en el reino de Dios que Jesús le explicó nuevamente durante 40 días a sus discípulos. ¿Quién mejor que ella para explicarnos el reino de Dios? ¿Quién mejor que ella para enseñarnos las bienaventuranzas? Ella bienaventurada. Y también, último subpunto, esta íntima unión, este homocímadon del que hemos hablado, se aplica también a nuestra unión con María. No es solo la unión de la comunidad apostólica, digamos, de los apóstoles entre sí, sino la unión de la comunidad con María. Y es unión de cada uno de nosotros con el corazón de María. Y es unión de todos nosotros, comunidad apostólica, con el corazón de María. Para tener homotiumadon, los mismos deseos y sentimientos de María. ¿Cuáles son los sentimientos de María? ¿Qué sientes, María? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos para mí? ¿Cuáles son tus deseos para mi apostolado? ¿Cuáles son tus deseos para mi comunidad? Estamos invitados a responder al don de la maternidad espiritual de María, al encargo que le hizo su mismo Hijo de formar en nosotros y en todos
sus hijos, la imagen del Señor Jesús. Y en ese sentido es que nosotros decimos que nuestro apostolado es secundar a María en su misión. Termine la explicación. Ahora, antes de rezarle a la Madre para irnos a rezar cada uno de manera personal y comunitaria, les digo que terminando aquí en el auditorio nos ponemos de pie y vamos a la capilla. Tendremos una hora santa juntos en la capilla, dándoles espacio para que mediten en este texto bíblico, con los puntos que les he compartido, y repito, pueden ir más allá o quedarse en uno solo o lo que el Espíritu haya suscitado. Y también me atrevo a decir que puede servirles, ojalá Dios quiera, para el resto de días, para su oración personal en el resto de días. Y en la misma capilla terminaremos rezando el rosario también, ese bloque, para luego pasar a grupos. Entonces de aquí nos vamos a la capilla. Pongámonos frente al texto, así como Lucas dirige este texto a Teófilo, pongámonos nosotros también como Teófilos, amantes de Dios, Teófilos. Es como si Dios nos estuviera dirigiendo personalmente estas palabras. Y abrámonos a lo que el Espíritu nos quiere decir. Y le rezamos a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Reconciliación